Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder llegar hasta la comodidad de tu hogar o al lugar donde estés recibiendo esta señal. Quizá estás en tu automóvil ahí y estás conectado en tu habitación, en tu trabajo, quizá, no sé. Pero gracias por darnos la oportunidad de poder llegar hasta tu hogar o hasta donde tú te encuentras. Para mí es un enorme placer poder iniciar esta serie que espero pueda ser de inspiración, de ayuda, de beneficio para tu vida. Me presento, mi nombre es Julio Chazarreto. Me dedico a compartir mensajes de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia he encontrado esperanza, he encontrado paz, he encontrado seguridad, he encontrado, en otras palabras, resumiéndote, la felicidad, porque encontré el propósito de mi vida, el propósito de existir. Y quiero compartir de esas cosas que han sido útiles, de bendición. Esa es la palabra que me gusta usar. Podríamos decirle beneficio, pero me gusta más decir bendición. De bendición para mi vida. Y a lo mejor también pueden ser de bendición para la tuya. A lo mejor tú me dices, bueno, usted es capaz de hablar de la Biblia y decir todo eso porque usted estudió mucho de ella, seguramente tuvo gente que le enseñó, y yo, ¿cómo hago para entenderla? Más cuando voy a esos capítulos extraños, raros, como son los que hay en esa sección primera, que se la conoce o se la llama como el Antiguo Testamento. Sí, es cierto, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. En el Antiguo Testamento, la Biblia, de paso, si me permites como paréntesis, ¿no? Te cuento que la Biblia se la llama así porque la palabra Biblia viene de la expresión griega biblos, que significa conjunto de libros. De allí viene la palabra biblioteca, que es un lugar donde tenemos muchos libros. Porque la Biblia, o la Sagrada Escritura, como se la llama también, es un compendio de 66 escritos. Estos están divididos en dos secciones. La primera sección se la llama con el nombre de Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Y la segunda sección se la llama con el nombre de Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Es cierto que la primera sección, la del Antiguo Testamento, suele ser más compleja para entenderse, porque se habla en un lenguaje quizá más antiguo, a la vez que se presenta la historia de un pueblo a partir de después de los primeros capítulos. Aunque en el inicio se nos cuenta los fundamentos, la historia, el inicio de la vida en este planeta, cómo fue que Dios soberano creó todas las cosas, cómo es que Él hizo a las primeras criaturas, qué pasó allí y todo eso. Pero todo el mensaje de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tienen como objetivo traernos esperanza, presentándonos la gracia, la misericordia, que están fundamentados en el amor de un Dios que, más allá de cualquier situación, lo que quiere es bendecirnos, salvarnos, redimirnos, sanarnos y prepararnos para vivir con Él, no apenas los años que vivamos en esta tierra, sino por toda la eternidad. Y con eso no quiero decir que pensando en la eternidad Él quiere que suframos aquí. No. Porque también quiere que aquí, al encontrar nuestra razón, nuestro propósito de vida, podamos entonces vivir también con seguridad y con todas las cosas que yo te mencioné que encontré en la Sagrada Escritura. Y hoy quiero hacerte una prueba de lo que te estoy diciendo. Porque si lo más difícil de entender puede ser el Antiguo Testamento, esos libros de profetas que tienen hasta nombres rarísimos que nosotros ni siquiera hemos escuchado antes, pero quiero que sepas y quiero compartir contigo, y me gustaría mostrarte que de esos escritos con nombres raros que pueden ser para nosotros, surgen de allí mensajes de esperanza, de seguridad, de fortaleza, de beneficio
o como te dije recién, la palabra que más me gusta, de bendición. Te explico. Allí, en el Antiguo Testamento, dentro de esos 39 escritos, y vamos a mirar el Antiguo Testamento, que puede ser el más complejo, decíamos al principio, en ese Antiguo Testamento hay diversos libros escritos por diversos autores que vivieron en épocas diferentes, pero que todos de una manera particular transmiten esa misma gracia, esa misma bendición, misericordia, ese mismo amor de ese Dios que ellos están tratando de presentarnos. Hay una sección que es llamada la sección de los profetas que menos escribieron. Y como son los que menos escribieron o sus libros son más cortitos o más pequeños, se los llaman profetas menores. Que estoy seguro que nunca habías escuchado a lo mejor el nombre de algunos que yo te puedo mencionar. Quizá nunca escuchaste el nombre de Ageo, o el nombre de Miqueas, o el nombre de Nahum, o el nombre de Amós. Y tú dirás, ¿qué nombres raros? Sí, son nombres raros. Pero también hay otro del que yo quiero compartir contigo hoy. Ese profeta se lo conoce con el nombre de Habacuc. Rarísimo el nombre, pero así se llamaba él, era de otra cultura, vivió en otro tiempo. Hoy en día también nosotros escuchamos nombres raros. Yo viví muchos años en Puerto Rico y ahí descubrí o escuché nombres que a mí me resultaban raros y a mucha gente les podrían resultar raros. Y alguno me dirá, pero pastor, no discrimines con los nombres de Puerto Rico, de Centroamérica. No es discriminación. Te voy a explicar por qué me resultan raros y por qué pueden ser raros, porque no son los nombres que comúnmente estamos acostumbrados a escuchar, porque son nombres formados por palabras de otros nombres. ¿Así? ¿Cómo? Yo te explico. Mira, por ejemplo, conocí a alguien que se llamaba con el nombre de las primeras 3 letras del nombre de su papá y las primeras 3 letras del nombre de su mamá. Y así se formaban los nombres. Claro, cuando el nombre era bonito pronunciarlo, o sea, o se podía pronunciar y sonaba bonito. No así cuando los nombres son demasiado diferentes y se forman tomando estas partes de cada nombre y se forman un disparate. No, pero hubo muchos nombres que conocí así. Y bueno, el del profeta Habacuc, es un nombre raro, sí, pero lo más importante no es el nombre que él tenía, sino quién era, qué pasó con él y qué escribió. Y de eso me gustaría compartir contigo. Este hombre vivió por allá por el año 600 antes de Cristo. Hace muchísimo tiempo atrás, 2600 años por lo menos atrás nos estamos remitiendo. Y alguien se preguntará, ¿pero qué puede tener de relevante la experiencia o el mensaje que escribió un hombre hace tanto tiempo? Pues analicemos juntos su escrito. El escrito de él tiene apenas, te voy a decir, 2 páginas. Una del lado y del otro lado. Nada más. Una sola página. Y en esa sola página encontramos 3 capítulos. Que en él se describe la experiencia de este hombre. Y yo digo que para mí fue importante, que me trajo beneficios o bendición a mi vida, porque la experiencia de Habacuc es la experiencia de los seres humanos en crisis. Habacuc era un profeta. Un profeta suele ser una persona que tiene contacto con Dios, que recibe de Dios mensajes, visiones, sueños, inspiración, revelación. Y se supone que es una persona que, digamos, tiene una conexión con Dios. Sí, pero más allá de la experiencia que cualquier ser humano pueda tener con Dios, no lo hace dejar de ser ser humano. Así que no importa quién sea el profeta del que hablemos, ese siempre fue un ser humano como cualquiera de nosotros, en el sentido de que como cualquier ser humano tenía miedos, tenía crisis, tenía necesidades, tenía anhelos, tenía sentimientos, como tú y como yo. Pues Habacuc, como todo ser humano, también tenía todas estas cosas. Y lo que me gusta de su libro es que él describe una crisis.
Y deja entrever la realidad humana en esa crisis, como todos cuando pasamos en una crisis. Por ejemplo, cuando esta situación pandémica nos sobrecogió, nos abrumó, vino sobre nosotros, el mundo entero entró en crisis. Y durante este tiempo hemos estado en crisis. Y miramos hacia adelante y nos asusta porque pensamos que esto continuará, aunque pare la pandemia, aunque el virus sea destruido o controlado, como quieras llamarlo, lo que vivimos en este tiempo traerá aparejado probablemente alguna otra crisis más, como por ejemplo es una crisis económica que algunos ya están viviendo y que otros la esperan. Entonces, digo, siempre en algún momento hemos tenido, estamos o estaremos en crisis. ¿Cómo reaccionamos ante las crisis? Si tenemos creencia en Dios o no tenemos creencia en Dios, inicialmente todos reaccionamos mayormente de la misma manera, preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y cuando terminamos de contestar todas las respuestas concernientes a nuestros por qué, nos preguntamos ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar? Pues Habacuc, como humano que es, vive una experiencia de crisis que lo hacen preguntarse esas cosas. Él en su escrito cuenta que él es profeta, lo que nos deja entrever que está conectado con Dios, que está en una crisis porque no entiende lo que está pasando a su alrededor. La mayoría de las veces las crisis tienen que ver con esas cosas, con realidades que pasan a nuestro alrededor que no podemos controlar, y entonces al sentir que no tenemos el control nos sentimos que podemos tambalear, nos sentimos amenazados y entonces entramos en pánico, en miedo, y esa es la crisis. Pero ¿sabes una cosa? No necesariamente debemos dejarnos arrastrar por esa crisis provocada por situaciones que no podemos controlar, porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de las cosas que están a nuestro alrededor no podemos controlar. No podemos controlar lo que hagan nuestros vecinos, ni siquiera podemos controlar lo que hagan las personas que están dentro de nuestra familia, aunque muchas veces queremos controlarlos. Pero por eso se nos van de las manos y ahí vienen las crisis cuando no podemos manejarlo todo. Podríamos decir que la crisis está constantemente a nuestro alrededor entonces. El asunto es que mi amigo Habacuc, o nuestro amigo Habacuc, él está en crisis porque hay una situación que él no puede controlar a su alrededor. Hay injusticia, hay inmoralidad, hay problemas, hay mucha, pero mucha situación que a él lo acongoja. Y entonces, como él tiene una relación con Dios, le pregunta a Dios, pero ¿por qué permites tú que pase todo esto? Eso es tan humano. Porque hasta incluso aquellos que dicen no pertenecer a ninguna religión, ni a ningún culto, ni a ninguna filosofía espiritualista, ni nada de eso, cualquiera cuando tiene problemas termina cuestionando a un Dios que a lo mejor está allí. Y si está, que me escuche, y si me escucha, que me responda. ¿Por qué permite que pase esto? Habacuc cuestiona, como cualquier ser humano. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo va a pasar esto? Ahora, ¿sabes qué es lo maravilloso? Que aunque nosotros los seres humanos terminemos en última instancia cuestionando a Dios, Dios no toma en cuenta nuestro cuestionamiento. El Dios de la Biblia es un Dios amante, tan pero tan dispuesto a bendecirnos y ayudarnos, que sabe que en nuestra humanidad terminamos siendo irreverentes, terminamos siendo cuestionadores, que en nuestra humanidad finalmente le terminamos echando la culpa a Él, aunque algo en nuestro interior nos dice que Él no tiene la culpa. Pero es nuestra naturaleza. Y Él nos entiende y no nos condena. Él desciende para ayudarnos a entender que lo que necesitamos es aprender a confiar en Él, no a cuestionarlo. Porque el cuestionarlo no nos quita ni la crisis ni la ansiedad. Pero el confiar en Él hace la diferencia. Y esa es la experiencia que vivió Habacuc. Ahora, Habacuc cuestiona a Dios y Dios desciende para hablar con él como profeta.
Y en su descender le dice a Habacuc que aunque él esté demandando respuestas, no significa que esté preparado para recibirlas. Y esa es otra gran verdad. Nosotros cuestionamos, nos preguntamos, queremos respuestas, pero no necesariamente estamos listos para recibir las respuestas que estamos demandando. Dios le dice a Habacuc después que él cuestiona, y esto está en el capítulo 1, del verso 1 al 13, tú puedes ver este diálogo, donde Habacuc le dice a Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Por qué no haces algo? Y Dios le dice, no, sí, yo voy a hacer algo. Porque de paso Dios siempre hace algo. No vayas a pensar que porque el mundo está paralizado y estamos en una pandemia y todos estamos tranquilos, Dios está igual. Dios no está en cuarentena. Dios no está atrapado por la pandemia allí sin poder actuar. Dios sigue actuando. Dios está actuando. Dios está moviéndose. Y Dios de una manera particular está haciendo algo, aunque no nos demos cuenta. Y lo interesante de esto es que Dios le dice a Habacuc, mira, yo estoy aquí, estoy pendiente y voy a hacer algo. Pero ¿sabes qué, Habacuc, amigo? Lo que yo voy a hacer es tan, pero tan especial que aun cuando yo te lo cuente, tú no lo vas a entender. Y Habacuc se queda mirándolo a Dios como diciendo, bueno, a ver, cuéntame, a ver si te entiendo o no. Y Dios le cuenta lo que va a hacer. Y Habacuc no lo entiende. Porque, insisto, no necesariamente cuando demandamos una respuesta de alguien o de algo o de Dios estamos dispuestos para recibir esa respuesta. Porque la mayoría de las veces cuando nos responden y no nos responden lo que nosotros queríamos escuchar, rechazamos la respuesta. Si la mayoría de las veces en nuestras crisis saliéramos de nosotros olvidándonos o dejando de lado la creencia que solemos tener de pensar que somos el centro de la situación, nos ahorraríamos un montón de situaciones negativas si hiciéramos eso. Dando un paso al costado, aceptáramos que el mundo no gira alrededor nuestro, que no somos el centro del universo, que así como uno tiene problemas, otros también, y que quizá lo mejor sea olvidarnos de nosotros para pensar en el otro. Y así sucesivamente, a lo mejor podríamos entre todos cambiar las cosas para que no sean como son hasta hoy, quizá. Habacuc recibe la respuesta de Dios y no la acepta y sigue cuestionándolo y dice, no, pero mira, ¿por qué vas a hacer esto? Yo creo que podrías hacer otra cosa mejor. Ahora, ¿te has puesto a pensar alguna vez en el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia se presenta como el Dios creador del universo. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en la grandeza del universo? ¿Sabías tú que existen más cosas que no se ven que cosas que se ven? Y no estoy hablando de las microscópicas como este asesino silencioso llamado coronavirus que nos amenaza, que es minúsculo, diminuto, casi invisible. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de otras cosas que se podrían ver, pero no se pueden ver porque están tan lejos nuestros que nuestros ojos o nuestra visión actual no alcanza para poder verlas. Y me refiero a todo el universo. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en la grandeza de ese universo? ¿Sabías tú que los científicos, para tratar de medir las distancias en este universo, inventaron un sistema de medición que le llaman la velocidad de la luz? Ellos dicen que la luz recorre la distancia de 186.282 millas por segundo. A los que no les gustan las millas y les gustan los kilómetros, pues 300.000 kilómetros por segundo. O sea que cuando yo dije 1, la luz ha recorrido la distancia de 186.282 millas o 300.000 kilómetros. Dicen que la distancia que existe midiendo así a la velocidad de la luz desde la Tierra al Sol es la distancia de 8 minutos, 3 segundos viajando a esa velocidad, 186.282 millas por segundo o 300.000 kilómetros. Una locura. En el intento nos desintegraríamos. Ahora, ¿cómo podríamos medir esta distancia de una forma más tangible o aceptable para nosotros? Bueno, imagínate que tuviéramos una nave espacial en la que pudiésemos viajar a 600 millas por hora. Igual es una velocidad considerable, pero es posible. Imagínate que pudiésemos viajar y llegar hasta el Sol sin derretirnos.
Y no me vayas a decir, como decía un amigo mío, que para viajar al sol sin derretirnos tenemos que viajar de noche, ¿eh? No, porque el sol sigue allí encendido. Ahora vamos a imaginarnos que pudiésemos llegar hasta el sol. Imagínatelo. Viajando a 600 millas por hora, ¿sabes cuánto tiempo tardaríamos en llegar? Tardaríamos 17 años sin parar viajando a esa velocidad para llegar al astro luminoso más cercano a nuestro planeta, a ese astro luminoso que le llamamos el Sol. ¿Y qué decir de nuestra galaxia? La llamada Vía Láctea. La llamamos así, no tiene nada que ver con la vaca. Vía Láctea. Pero así la llamamos. La Milky Way. ¿Sabías tú que para transitar la Milky Way o la Vía Láctea de un extremo del planeta al otro, perdón, del universo, de la galaxia, de un extremo a la otra, tardaríamos viajando a la velocidad de la luz 100.000 años en recorrerla? ¿Y sabías que hay 100.000 galaxias? Que cada una de ellas tiene 1.000 millones de estrellas. Imagínate cuánto tardaríamos nosotros en llegar hasta algunas de ellas. Por ejemplo, la estrella más cercana a nuestro planeta es conocida con el nombre de Alfa de Centauro. ¿Y sabes cuánto tiempo tardaríamos en llegar? Nosotros, si pudiésemos viajar hasta ella, 240.000 veces más que al Sol. Viajando a la velocidad de la luz. Y ahora escúchame. Si pudiésemos llegar hasta una galaxia que el telescopio más sofisticado de la NASA divisó, llamado el telescopio Hubble, si pudiésemos llegar a esa galaxia que la última que vieron hace unos años, te estoy diciendo, ¿eh? Porque últimamente no me he puesto a fijar a ver si han visto algo más, pero hasta hace unos años, si se podía llegar a esa galaxia, habríamos recorrido la distancia de 9.21 ceros de millas hasta llegar allí. ¿Cuánto es eso? Ni los científicos pueden ponerle un nombre a ese número. Y estamos hablando de un universo que, según los científicos, ellos dicen sigue en expansión, como que se sigue expandiendo. No, la realidad es que cuando aumentan el telescopio pueden ver un poquito más de lo que hay, porque hay mucho más de lo que apenas podemos llegar a ver con nuestros telescopios. Y no te vayas a imaginar un telescopio como el que usaste alguna vez, incluso con un trípode mirando el cielo. No son así los telescopios. Lo que te estoy hablando son telescopios que están unidos a los satélites que siguen mirando más allá y que se pone otro satélite que se envía más y sigue buscando. Imagínate. Este universo que todavía no hemos podido ver completamente fue creado por el Dios que habla la Biblia. Imagínate tú, si el universo es grande, ¿cuánto más grande es el Creador? Y que no solo lo creó, porque también la Biblia nos dice que Él es quien lo sostiene y lo sustenta. Ahora escúchame bien. ¿Quiénes somos nosotros, los seres humanos, seres finitos, imperfectos y pequeños dentro de este vasto universo para cuestionar a un Dios tan grande? Pero lo maravilloso es que, insisto, Dios no toma en cuenta nuestro cuestionamiento. Un parpadeo de sus ojos, un chasquido de dedos, sería suficiente para hacernos desaparecer si Él quisiera. Pero no. Él decidió amarnos, estar con nosotros, escucharnos, a pesar de nuestros cuestionamientos, señalamientos y críticas que hacemos constantemente de Él. Entonces Él le contestó a Habacuc, pero fue tan firme que no cambió lo que le dijo aun cuando él seguía protestando. Y esto es maravilloso también. Saber que este Dios que nos ama es firme, que no cambia. Como a veces los padres, cuando sus hijos lloran y con su llanto los manipulan para que hagan lo que ellos quieren. Digo, el niño le pide al padre un dulce y el padre dice, ¿sabes qué? No te voy a dar porque no te hace bien, te causa caries, te causa problemas gastrointestinales, te baja las defensas. Y el pequeño empieza a llorar y el padre se entristece por verlo al niño triste y entonces cambia y le entrega el dulce. Dios no es así.
Porque cuando Dios dice que no es no, y cuando dice que sí es sí, y cuando Él dice una cosa, Él la mantiene, la sostiene y permanece en ella. Aunque lo cuestionemos, aunque no lo aceptemos, o aunque pataleemos y lloremos, porque a fin de cuentas, cuando Él decide hacer algo por nosotros, lo hace actuando en función del amor que siente hacia nosotros. Y eso significa que lo que Él hace, lo hace por el bienestar nuestro. Entonces, por más que lloremos, Él se mantiene firme en el sentido de que Él va a mantener su bendición y bienestar hacia nosotros. Porque lamentablemente nosotros llevamos dentro una naturaleza autodestructiva. Y si Dios hiciera lo que nosotros queremos, duraríamos segundos en este planeta. Por eso Dios, que es firme, que se mantuvo firme, miró a Habacuc y no cambió lo que dijo que haría, aun cuando Habacuc no lo entendió. Pero entonces Habacuc tenía que tomar una decisión. O se mantenía en su capricho, en sus ideas, como ser humano, en su soberbia y en su orgullo, queriéndole decir a Dios cómo hacer las cosas, o aceptaba que Dios realmente sabía lo que estaba haciendo. Y aquí está el punto para ti y para mí. Nos encontramos en medio de una crisis, en medio de una pandemia, y es probable que en algún momento hayamos cuestionado a Dios, porque es natural, es normal. Todas las crisis nos desestabilizan. En nuestra desestabilización se afectan nuestras emociones, y lo que arrancamos de nuestro interior, primero que nada, es un cuestionamiento. Cuestionamos por qué, qué pasa, quién hizo esto, y en nuestros cuestionamientos nos desconectamos de Dios inicialmente. Es normal, es humano. Ahora, cuando nos damos cuenta de eso, tenemos que decidir qué hacemos. ¿Nos quedamos desconectados pensando como nosotros creemos que deberían ser las cosas? Si a fin de cuentas no logramos cambiar nada con eso. O nos damos cuenta, como Habacuc, que Dios es un Dios firme, soberano y poderoso, y que si Él está haciendo algo, seguro lo que le está haciendo tiene que ver con su capacidad y su grandeza, porque Él está en su firmeza al control de todas las cosas. Entonces Habacuc decide confiar en Dios. Y cuando decide confiar en Dios, dejando de lado su punto de vista o posición, él decide ponerse para escuchar a ver de qué manera Dios lo ayuda a él para que esos temores, incertidumbre, tristeza, desazón y hasta desesperación se calman en él. Él dice: sobre mi guarda estaré y aquí mismo me quedaré para ver qué Dios me dirá tocante a mi queja y qué se me dice de lo que yo estoy cuestionando. Y Dios le dice: mira, Habacuc, yo no voy a cambiar, sé lo que estoy haciendo. Y en esa firmeza que Habacuc siente de Dios, se empieza a dar cuenta que el secreto está en confiar en Dios, no en cuestionarlo. Que el secreto está no en tener las respuestas a todo, sino en tener la seguridad de que ese Dios que está al control de todo también está al control de mi vida, y que mi vida está en sus manos, y por lo tanto en sus manos estoy protegido porque Él me ama, y lo que hace, lo hace en función de ese amor que siente hacia mí, hacia este mundo y hasta el universo que Él creó. Entonces Dios, que tiene la capacidad de poder mover todas las cosas como Él solamente sabe y puede hacerlo, todo lo que hará, lo hará en función de ese amor, por el bienestar de las cosas que Él ha creado y de los seres que Él ha creado, aún de aquellos como nosotros que lo cuestionamos y lo señalamos muchas veces. Entonces Dios le dice: mira, Habacuc, para que veas que yo no voy a cambiar, y para que esto te dé seguridad a ti, te atrevas a entender que lo que necesitas es confiar en mí, escribe todo lo que yo te estoy diciendo, para que cuando la gente que lea lo que tú escribiste corra a su tiempo, cuando yo haga lo que te dije que voy a hacer. Y cuando esto suceda, entonces la gente sepa que yo sabía, que yo estaba al control y que yo entendía lo que estaba haciendo desde antes de empezar a hacerlo. Y entonces Habacuc se da cuenta, porque Dios también le dice: aunque la visión tardare, espérala, porque si dudas vendrá y no tardará. Y él entonces entiende que el secreto, insisto, está en confiar en Dios. Y se da cuenta que la desconfianza de Dios
es orgullo y que el orgullo es independencia. Y que la independencia de Dios nos lleva a la desesperación, al pozo, a la honda experiencia de no tener esperanza, en otras palabras, a la desesperación. Que el estar solos en la crisis nos hace descubrir que no podemos, y cuando nos damos cuenta de eso, entonces es lógico que en nuestra frustración nos deprimamos y en nuestra depresión nos ahoguemos en el dolor. Pero en contraposición a la independencia, que es orgullo, está la fe, que es confianza. Pero no confianza en que todo pasará. Yo soy de Argentina. Allí en Argentina tenemos muchos cantantes, pero había uno conocido, no solamente en mi país, sino también en muchos otros lugares de Latinoamérica, y a lo mejor tú lo conoces. Llegó a ser hasta gobernador de una provincia en Argentina. Te estoy hablando de un hombre que se lo conoce con el nombre de Ramón Ortega, pero se lo llama Palito Ortega. Este amigo, Palito Ortega, cantaba una canción que decía: yo tengo fe que todo cambiará. Pero porque él tuviera fe de que todo iba a cambiar, las cosas no iban a cambiar, porque tú puedes tener fe que las cosas mañana van a ser diferentes, pero si alguien no actúa para que esas cosas sean diferentes, las cosas no cambian. Entonces no es tener fe de que algo va a pasar, que va a ser mejor las cosas, sino es tener fe en aquel que puede producir que las cosas cambien. Cuando yo te estoy hablando de la fe, te estoy hablando de confiar. De confiar no por confiar, de confiar en que algo va a pasar y las cosas van a cambiar. Te estoy hablando de confiar en aquel que puede provocar que las cosas cambien. Te estoy hablando de confiar en aquel que tiene poder para hacer que las cosas cambien. Te estoy hablando de confiar en alguien que es superior a todas las cosas que hay en este planeta. Y ese ser se llama Dios. Entonces Habacuc se dio cuenta que ese es el secreto para el bienestar humano. Que el secreto, insisto, no es tener todas las respuestas, no es conocerlo todo, no es saberlo todo, ni siquiera es saber lo que vendrá. Porque ¿qué importa que sepamos lo que vendrá si no estamos preparados para recibir lo que habrá de venir? Entonces el secreto es confiar en aquel que puede controlar todas las cosas, incluyendo nuestra vida, y protegernos, cuidarnos y darnos certeza de confianza verdadera y absoluta. Insisto, ese es Dios. Por eso Habacuc escribe en ese capítulo 2 esa declaración que dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ah, sí, porque el orgullo lo lleva a ser independiente y finalmente va a terminar torcido. Pero el justo, dice él, por la fe vivirá. Allí está el secreto. Aprender a vivir por fe. Por fe significa en confianza con que de las cosas del futuro, no, en confianza de Dios. El secreto está en confiar en Dios, porque cuando confiamos en Él, Él nos hace justos, transformando nuestra vida. Él nos hace capaces de vivir en medio de las crisis con fortaleza y seguridad. Él nos hace, al depender de Él, sentirnos fuertes, por más que seamos débiles, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Habacuc, entendiendo esto, él entiende que el justo, por la fe en Dios, llega a ser justo porque Él con su justicia lo cubre. Pero también por esa fe habrá de vivir, por la confianza en ese Dios que habrá de actuar cuando tenga que actuar, que revelará su obra cuando lo tenga que hacer, porque a fin de cuentas Él está al control de todo el universo. Por eso termina ese capítulo 2, Habacuc, diciendo: Dios está sentado en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. ¿Sabes una cosa? Yo, como te decía, me dedico a esto, a compartir la fe, a predicar, y voy a lugares donde hay gente reunida, congregada, para escuchar la palabra. Y muchas veces he ido a lugares donde usan este versículo, el 20 del capítulo 2 de Habacuc. Esas personas que son encargados de mantener el orden y de cuidar que todo esté bien en el edificio donde nos reunimos o se reúnen los creyentes, que es la iglesia, o el edificio de iglesia. A esas personas se les llama diáconos. Y he visto a diáconos, diaconisas, con una banda, con el versículo Habacuc 2.20.
porque el texto dice, Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, e interpretan que eso tiene que ver con estar en silencio en el lugar donde se está predicando. Pero la realidad es que lo que Habacuc está proclamando es algo mayor que eso. Lo que Habacuc está diciendo es que Dios es soberano, que Dios está sentado en su trono y que de allí nada ni nadie lo mueve, que no puede haber situación, que no existe pandemia, ni coronavirus, ni crisis tan grande que lo puedan remover a él de su soberanía sobre la historia de este planeta. Dios es Señor y soberano. Y cuando Habacuc entiende eso, entonces confiando en él, no puede hacer otra cosa que no sea adorarlo. Lo adora. Y cuando lo adora, exclama su adoración en la oración, porque tú adoras delante de él y delante de él te conectas y te conectas con la oración, que es como el celular con el que tienes el número de Dios 24/7, porque es la única línea directa que está constantemente presta para escucharte. Y Habacuc en la oración habla con Dios y dice, escuché tu palabra y temí, entendí, me sacudí, me estremecí, más que lo que me estremecen las crisis, porque a fin de cuentas me terminé dando cuenta que las crisis son una oportunidad para que tú hagas cosas grandes. Que tú entiendes la crisis, Dios entiende las crisis. ¿Cómo va a entender las crisis si es Dios? ¿Qué crisis lo puede sobrecoger a él? No hay peor crisis que la de ver morir a un hijo. Y Dios vio morir a su hijo porque lo entregó. Dios pasó por la peor de las crisis. Y de esa crisis por la que él pasó, surgió la salvación. Surgió la luz para este mundo. Surgió a relucir la vida. La eterna justicia de los siglos vino a ser gracias a esa crisis que Dios vivió. Por eso Habacuc dice en su oración que de la crisis de Dios saldrían rayos brillantes de las manos clavadas de Jesús en la cruz. Y por eso Habacuc sabe que Dios, que pasó por la peor de las crisis y la venció, porque la peor crisis es la muerte, y Dios venció a la muerte cuando en la cruz del Calvario venció el pecado. Porque la muerte es el resultado del pecado y la muerte se enseñorea de los que pecan. Jesús vino a este mundo y fue perfecto, no pecó nunca. Enfrentó la muerte que el pecador debía haber enfrentado. Murió en tu lugar y en el mío, pero como nunca pecó, el sepulcro no lo pudo retener y resucitó, venciendo la muerte, trayendo, insisto, la justicia de los siglos, la luz a la oscuridad de este mundo, y trayendo la inmortalidad. Entonces Habacuc sabe que si Dios fue capaz de vencer o sobreponerse a la peor de las crisis, que era la muerte, entonces no tiene nada que temer. Y en Dios puede estar confiado, seguro y en paz. Que venga la crisis que venga, que suceda lo que suceda, en Dios él está seguro. Y termina su escrito con una de las declaraciones de fe más extraordinarias que encontramos en la Biblia y en la historia humana, porque puedes leer todos los libros que quieras, no vas a encontrar una declaración como esta, de fe tan profunda. Dice mi amigo Habacuc, esto está en el capítulo 3, en el versículo número 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las vacas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Dios, en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Qué maravillosa declaración! Habacuc está diciendo, aunque el mundo se caiga a pedazos y se derrumbe todo delante mío, con todo yo seguiré confiado, alegre en el Dios que me salvó de mí mismo, que me salvó de mis temores, que me salvó de mi angustia, que me salvó de la condenación del pecado y de la muerte, que me salvó de las crisis, haciéndome entender
que solo necesito confiar en Él, porque Él está al control de todas las cosas y Él se va a encargar. Y créelo, mi amigo, créelo, mi amiga, se va a encargar de ti, se va a encargar de mí. Y cuando todo esto pase, miraremos hacia atrás y diremos, qué bueno fue Él, qué bueno fue Dios, que nos cuidó, que nos protegió, y aun cuando pudimos tener alguna pérdida, nos consoló, nos dio fortaleza y nos hizo seguir hacia adelante, habiendo aprendido una experiencia nueva que nos acercó más a Él para tener cada día mayor seguridad. Por eso, mi amigo, por eso, mi amiga, lo que quiero compartirte contigo en esencia es que en medio de esta crisis, lo mejor que puedes hacer es confiar en el Dios creador que está sentado en el trono y que controla todo. Y que ese Dios está al control. Y si lo dejas estar al control de tu vida, también te dará paz, armonía, solaz, consuelo y esperanza. He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado en la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hacen comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán 1000 a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocarán. Pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirán. Él me ha hecho vencedor y a su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido, y aun en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, nada me detendrá. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido, y aun en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. Señor, gracias por tu palabra. Como Habacuc queremos decir, oí tu palabra y temí.
Tu palabra sacude el alma y nos hace una invitación. La invitación de depositar nuestra vida en tus manos de amor. Ayúdanos para que nos atrevamos a eso y que tú puedas tomar el control de nuestra vida para llenarla de paz, consuelo, solaz y esperanza. Bendice a cada amigo, cada amiga que nos está sintonizando. Si alguno tiene alguna necesidad, Señor, haz que escriba allí en la página de Facebook, en la página de YouTube o en el lugar donde esté mirando, si tiene la oportunidad, escriba su petición o su declaración de fe como Habacuc, diciendo que ha resuelto confiar en ti y que eso quede registrado para la posteridad. Y esa persona, esa familia o ese ser pueda encontrar en ti la fortaleza y la paz que tanto necesita. Los encomiendo en tus manos de amor. Danos la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús.